Hola, hoy estoy con Pascual Rubio. Él es inversor y personal shopper inmobiliario y nos va a platicar sobre su experiencia y el cliente ideal y a qué se ha dedicado estos últimos años. Hola Pascual, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye Pascual, este video tiene la intención de conocer más sobre qué has hecho estos años como inversor y sobre todo como personal shopper inmobiliario. Entonces, me gustaría hacerte un par de preguntas y sobre todo agradecerte que me hayas conseguido este espacio y este tiempo, que yo sé que estás muy ocupado y sobre todo que ahorita es verano, ¿no? Y que bueno, suelen estar un poco más fuera de Madrid que localmente en Madrid. No, gracias a ti por darme este espacio, que yo creo que divulgar un poco nuestra profesión es de agradecer y yo encantado de compartir un poco mi experiencia contigo. Pues muchísimas gracias. Pascual, platícame un poco de ti, de qué has hecho, cuál es tu experiencia profesional, un poco de tu pasado, que sea turbio, no importa, aquí podemos hablar de todo. ¿Qué has hecho, cuál es tu profesión y a qué te has dedicado? Bueno, yo tengo 48 años, soy ingeniero informático y empecé en el mundo de inversión en el año 2002. Compré mis primeras inversiones en esos años, cuando todavía digamos, se podía invertir, y un poco por casualidad, porque no vengo del mundo familia, digamos, de inversión, y empecé un poco a hacer mis primeros pinitos en esa época, alrededor del 2000. Soy ingeniero informático y he estado ejerciendo mi profesión hasta el 2020 como ingeniero informático. ¿Y qué hacías? ¿Gestión de proyectos o en esta parte de ingeniería qué hacías? Empecé como la parte técnica, sobre todo he estado muy vinculado al sector bancario, al sector financiero y al sector seguro, y a partir de 2008 pues, me reconvertí a la parte más comercial, vendiendo productos, software a compañías del sector financiero y del sector seguros. Ok. Y bueno, platícame, ya mencionaste que eres inversor. ¿Y por qué empezaste a invertir en el sector inmobiliario? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de invertir en el sector inmobiliario? Pues me llegó un poco de casualidad, ¿no? El mundo de inversión, porque yo me quería independizar y con 23, 24 años, cuando gente se compraba su primera vivienda para vivir, yo vi la oportunidad de poder independizarme. Entonces decidí optar por comprar una vivienda y con 3 habitaciones, lo recuerdo perfectamente, con idea de esas habitaciones poder alquilar. Pero no porque había visto ese modelo o replicado ese modelo en algún familiar, en un gurú, en un mentor. Hace 25 años no había mentores ni gurús, ¿no? Ni YouTube, ni el acceso a internet, de toda la Pero información fue que un poco mi tenemos. afán yo recuerdo perfectamente este piso, hice la reforma yo con mi padre y curiosamente la idea era eso, empezar a vivir e independizarme, estaba cerca de casa y poder alquilar 2 habitaciones con la idea de que me pagaran la letra. Pero obviando rentabilidades, obviando, digamos, cash flow, ROCE, etcétera, etcétera. No lo había pensado eso. Luego, curiosamente, empecé a salir con una persona, con una chica, y todo ese plan que yo había iniciado inicialmente, pues no se llevó a cabo, con lo cual nos fuimos a vivir, con lo cual ese momento, digamos, de inversión, pues se vio un poco frustrado por esta situación. Pero bueno, ahí empezó mi primera experiencia en el mundo de inversión. O sea, pero al final, ¿lograste alquilar este piso para darle esa vuelta que tú querías de alquilarlo por habitación o quedó estancado? No, quedó estancado, porque finalmente, como te comenté, finalmente empecé a salir con una persona y nos fuimos a vivir. Con lo cual, digamos, es el objetivo por el cual había comprado el piso, no se llevó a cabo, pero ya me empezó a picar el gusanillo de las inversiones, ¿no? O sea, al final sí tuviste un roomie, pero no con la intención de generar ese rendimiento. Correcto, Muy correcto. bien.
Ahora platícame, bueno, háblame un poco, ¿por qué decidiste ayudar a más personas a, a llevar este modelo de inversión? O sea, ¿cuándo fue el punto que tú dijiste, quiero ayudar a más personas a que puedan hacer ese tipo de inversión? O sea, ¿qué viste? ¿Cuándo decidiste? ¿Qué viste en este tipo de inversión que pudiera ayudar a otra persona? ¿Y por qué ayudar a alguien más? No, yo recuerdo que ya en el 2017 yo ya había hecho mis primeras inversiones, me pilló la crisis del 2008 y yo desde el 2008 hasta el 2016 lo que hice es estar un poco en pausa, ¿no? Pero a partir del 2016 me empecé a formar y a eventos, digamos, de transformación. Y lo que hice es un poco analizar un poco qué tenía y cómo eso hacerlo crecer. Entonces yo me di cuenta de que tenía algunos activos, pero que esos activos, la idea inicial era bueno, tener un plan de jubilación a largo plazo, pero no me generaba cash flow, con lo cual hice un cambio de estrategia en los activos que tenía en unas ubicaciones y trasladados a Madrid. Entonces yo me di cuenta, todavía seguía trabajando en el mundo tecnológico, me di cuenta de que este modelo lo podría explotar. Y sabía que había gente que tenía mucho dinero, mucho más dinero, donde yo me podía apoyar en ellos para poder hacer estas inversiones. Ya en el 2018-2019 hice un cambio de compañía tecnológica, pero me di cuenta que al final no era mi modelo, no era un poco lo que yo aportaba valor. Donde más aportaba valor es en el tema de las inversiones. Con lo cual, digamos, en ese momento yo detecté que, bueno, había compañeros que ya sabían un poco de mis pequeños pinitos en las inversiones, que ya me estaban generando un cash flow positivo y que, bueno, eso lo podría escalar. Entonces, ahí me di cuenta de que yo podía aportar mucho valor en este servicio. Y empecé a hacer este tipo de servicio pues a compañeros de trabajo. Yo en ese momento no sabía, yo lo llamaba acompañamiento, asesoramiento, pero ya esa figura de agente comprador, o como ahora mismo no divulgamos la figura de personal shopper, no estaba muy en el mercado. Con lo cual yo ya empecé a hacer ese modelo porque me gustaba democratizar, digamos, este servicio a otras personas que tenían capacidad o recursos para poder hacerlo, pero en el mercado no se lo daban. Cuando hablo del mercado, quiero decir el mercado inmobiliario. Tú vas a una inmobiliaria, cuando dices que vas a invertir, pues ellos te enseñan su producto. Pero te abren el portafolio y te dan a escoger, ¿no? Esto es lo que hay. Pero no te hacen un análisis de, bueno, qué perfil eres de inversor, qué quieres conseguir con tu inversión y hacia dónde quieres ir, cuál es tu objetivo primordial. Entonces yo me di cuenta de que había un nicho de mercado que curiosamente ya se estaba llevando a cabo, pero no conocía a esas personas en concreto para poder llevar a cabo ese. Y evidentemente yo empecé solo. O sea, empezaste solo con el conocimiento que tú tenías sobre tomar una propiedad y sacarle un beneficio en el tema de reformarlo, acondicionarlo, poner las habitaciones en renta, o sea, lo que hoy le llaman el co-living, ¿no? Lo que antes eran los roomies, pero es esa inquietud que tú tuviste de que obviamente no tenías los recursos económicos para hacer más inversiones o que te generaran ese flujo de efectivo, y ayudaste a personas que tenían esa capacidad económica o financiera, pero no tenían el conocimiento de dónde encontrar este tipo de propiedades. Así fue. Ese fue el camino. Y una pregunta súper importante. ¿Por qué buscar o por qué trabajar con una marca como Property Buyers? ¿Por qué, si ya tenías el conocimiento, si ya tenías las personas que confiaban en ti para hacer este tipo de inversiones, por qué acercarte a una marca como Property y cómo y cuándo lo hiciste? Pues eso fue el inicio del 2020, antes de la pandemia. Yo todavía seguía vinculado, digamos, al mundo tecnológico y en plena pandemia, bueno, al final, por un tema de reestructuración, salí de la compañía,
pero este momento, al parecer de muchas personas, puede ser como algo caótico. A mí eso me fortaleció. Ya estaba en contacto con algunas figuras del sector que en su caso trabajaban para la marca Property Buyer, y lo que me hizo un poco asociarme o ligarme o ir acompañado de la marca fue un poco el no ir solo. El mundo inmobiliario o este sector, la figura de agente comprador, a veces te encuentras un poco solo en el mercado. Sobre todo encima que es una figura que todavía no está muy instaurada, digamos, en España. Entonces a mí, a través de la marca, conocer a personas que hacían lo mismo que yo, ubicados en otras ubicaciones en Madrid o en otras ubicaciones de España, me proporcionó, digamos, otra visión más amplia. Y luego, sobre todo, tener, digamos, un tema de infraestructura, tema de CRM, tema de departamento legal, tema de departamento técnico. Eso a mí me abrió unas puertas y una vía que hasta la fecha no la había contemplado, pero cuando se me presentó la oportunidad no pude ir acompañado. Y en este momento posiblemente podría ir solo, posiblemente porque muchos de los clientes son clientes recurrentes, clientes que a lo mejor no llegan a través de la marca, pero para mí es ir acompañado de una marca que está divulgando, y es una marca a nivel nacional que va divulgando el servicio. Yo me siento orgulloso y yo creo que se va a hacer muchas más cosas dentro de esta figura. Bueno, que a nivel nacional estamos hablando que también es una marca a nivel internacional, bueno, sí, ¿no? Digo, que tenemos mucho a nivel nacional que está más establecida porque tiene más años, pero también es importante mencionar que es una marca que está en Colombia, en México, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil. Entonces sí es un equipo de diferentes nacionalidades, que también es importante mencionarlo. Bueno, vamos un poquito a hablar del tipo de búsquedas que realizas de los inmuebles, o sea, qué tipo de inmuebles estás enfocado. A ver, el tipo de inmuebles, bueno, para poneros un poco de contexto, yo estoy ubicado en Madrid y mi centro neurálgico es Madrid Sur, pero Madrid capital, aunque en algún momento también estamos haciendo alguna búsqueda en alguna ciudad sur de Madrid, tipo Getafe, tipo Leganés, tipo Alcorcón. Pero digamos, mis casos de éxito, mis proyectos fundamentalmente están entre la línea de M30 y la M40. Barrios como Puente Vallecas, Entrevías, Nueva Numancia, Portazgo, Usera, Villaverde. Villaverde es muy amplio, salvo un barrio en concreto que es San Cristóbal, que ahí de momento no entramos, porque hay una cosa que yo siempre digo a los clientes. Cualquier producto que el equipo o yo podamos presentar son oportunidades o activos que yo mismo compraría. Eso creo que es fundamental trasladarlo al cliente, porque aparte de ejercer como personal shopper o como agente comprador, nosotros somos inversores, con lo cual digamos entendemos que la inversión, el cliente se tiene que sentir identificado con la ubicación y el centro neurálgico. Y siempre, antes de proporcionar una oportunidad en esa ubicación, nosotros mismos tenemos oportunidades o inversiones realizadas allí. El ticket de inversión, o sea, yo siempre aconsejo que sea menor de 150.000 euros, donde van incluidos ya todos los gastos. Cuando digo todos los gastos, quiere decir lo que es la compra, el ITP, notario, gestoría, si requiere adecuación o mejora la vivienda, pues también va incluido en esos 150.000 y evidentemente nuestros honorarios, ¿vale? Aquí yo siempre hago el ejemplo que me lo he copiado de Enric,
que al final el único que pone pasta siempre es el comprador. Entonces, lo que hay que identificar muy bien con qué presupuesto se dispone. Entonces, en función de ese presupuesto, nosotros tenemos que hacer que encaje el proyecto. Sí, que aquí es importante porque, digo, yo voy a hacer una pausa. Aquí yo veo o he tenido comentarios tanto de agentes inmobiliarios como de clientes de decir, oye, pero bueno, nosotros nos vamos por la comisión de la venta y hablamos con otras inmobiliarias y lo que nos quieran compartir, porque tú le cobras, o en este caso algunos prospectos que me dicen, ¿por qué me vas a cobrar a mí? Si tú vives de una comisión o de los honorarios que obtengas de la venta. Y creo que aquí sí es importante en este punto mencionar que sí, o sea, toda la inversión viene del comprador y entonces los intereses que nosotros cuidamos, ¿no? Como personal shopper es de los compradores. Entonces el dinero y los recursos todos se mueven del comprador. Incluso hay propiedades que tienen adeudos donde se llegan a acuerdos. Bueno, en México así pasa, en donde llegas a un acuerdo de decir, firmamos un contrato, se tiene este adeudo y bueno, se resta probablemente del precio propuesto de la vivienda, ¿no? Pero eso sí es importante mencionarlo porque cuidamos muchísimo esta parte de inversión del comprador, del que trae pues todo el dinero por delante, el que trae el dinero para la fiesta, como por ahí también algunos dicen de los compañeros. ¿Qué rendimiento, regresando al tema de la inversión, cuál es el rendimiento promedio que tus clientes esperan cuando te contactan? A ver, dependiendo de la tipología de inversor, normalmente el inversor que está floreciendo, que está arrancando, pues evidentemente te piden rentabilidades fuera de lo común, un 8 un 9%, ¿vale? Yo no digo que en Madrid no se pueda conseguir esa rentabilidad. Nosotros tenemos casos de éxitos y proyectos donde lo estamos consiguiendo, pero no ahora ni hace poco. Pero digamos, nuestra proyección que estamos consiguiendo está entre un 6 y un 6,5%, que normalmente siempre conseguimos algo más. Y porque posiblemente nunca gastamos esos 150.000 euros y la proyección del alquiler que planteamos inicialmente pues se eleva un poquito más. Con lo cual, nuestra proyección es entre un 6,5 y normalmente el ratio que tengo ahora mismo de los casos de éxito estamos hablando de un 7,5 bruto anual de estas inversiones. Recientemente hemos incrementado ese ratio porque ha habido clientes que han querido ir un pasito más y en esa inversión o en esa estrategia de alquiler para poder llevar a cabo hemos aplicado la estrategia de alquiler por habitaciones, con lo cual hemos podido ir a una rentabilidad de doble dígito, ¿vale? Estamos con clientes que la estrategia ha sido alquiler por habitaciones y estamos consiguiendo alrededor de un 12% anual bruto. ¿En Madrid? En Madrid. Ok. Pascual, mencionaste unas zonas que la verdad yo las conocí hasta que empecé a vivir en Madrid y las conocí por ti. Porque el mexicano o el hispanoamericano lo que enfoca o el inversor dice quiero barrio de Salamanca o cerca del Bernabéu. O sea, son zonas como muy conocidas por el turista que viene a Madrid, ¿no? de Latinoamérica. Pero las zonas donde tú encuentras este tipo de oportunidades son bastante interesantes y creo que son zonas que incluso no cualquier personal shopper se enfoca en esas zonas. Porque tú sí. O sea, que tienen de especial esas zonas y pues platícanos. Especiales no es que tengan nada. Hay que entender muy bien el tipo de inversor que nos llega, ¿no? Si el tipo de inversor lo que busca es una revalorización del activo y va buscando un 3,5 y un 4%, posiblemente esas zonas que tú comentas posiblemente les pueda encajar. Pero yo como soy inversor
y el cliente foco, inversor con el que trabajo, va buscando mayores rentabilidades, pues tiene que ser en esos barrios. ¿Por qué? Porque el montante de la inversión o el ticket de inversión está hablando que es hasta 150.000 euros y lo que busca es entre un 6 y 6,5. Entonces, es básicamente eso. O sea, el tipo de inversor, o sea, el cliente, si no sabe qué tipo de inversor es, en la primera reunión que mantenemos con ellos, nosotros tenemos que detectar por qué quiere hacer la inversión. Si lo que busca es una remuneración del activo y la rentabilidad mes a mes o anual para generar su cash flow le importa menos, posiblemente podríamos ir a otras ubicaciones. Pero si lo que busca realmente es un cash flow y una rentabilidad anual de esa renta, pues tenemos que ir a esa... Yo cuando explico esta situación tengo una slide que la explico muy bien. O sea, tú puedes tener 300.000 euros y comprar un apartamento en el barrio San Chamberí, 40 metros, para sacarle 1.100 euros, pero para eso no me contrates a mí. Vete a la inmobiliaria, lo compras y eso te va a dar un 3,5 y un 4, que está fenomenal. Yo digo que esté mal, pero no hace falta que me contrates a mí para hacer esa búsqueda. Si tú tienes tiempo, lo puedes hacer. Solo está para cualquier inmobiliaria, compras el apartamento, lo alquilas por 1.100 y tienes el 4%. Yo te hablo de otro modelo. Yo te hablo de que si con esos 300.000, con esa ticket de 300.000 o con esa inversión tuya de 300.000, puedas sacar posiblemente 1.500, que estaríamos hablando que son pues, entre un 6,5 y un 7%. Sí, o sea, al final hablar son esas zonas dentro de Madrid que te están dando este monto de rendimiento. Sí, sí. Que no es como muy común, por así decirlo. No, pero las zonas, hay muchos inversores que están fuera de Madrid, llevan toda la vida y no las conocen porque hay un metro cerca, o porque hay un barrio, porque hay un estadio, pero no las conocen. Entonces, bueno, hay mucha gente que... Incluso madrileños, ¿no? O sea, ya no nos vayamos al tema de extranjeros, sino madrileños que... Y hay una cosa que yo siempre hago antes de empezar el servicio, incluso antes de firmar el contrato, que el cliente conozca las zonas. Porque una cosa es que lo vean en un PowerPoint, que lo vean en un caso de éxito, pero yo normalmente lo que hago con los clientes es, oye, vamos a quedar, desayunamos, tomamos un café y te llevo de tour por estas zonas. Incluso en muchas ocasiones, recientemente, pues tenemos proyectos que están en desarrollo, con lo cual vamos a esos proyectos y los clientes, incluso antes de contratar el servicio, ven en situ, digamos, qué tipo de oportunidades son, incluso las pueden ver. Y en algún caso tenemos la gestión de estos inmuebles, con lo cual podemos acceder a ellos y ver, digamos, un poco de primera mano cuáles serían las zonas, las calles, los edificios y las fincas. Yo desde hace un tiempo lo llevo haciendo y si hay algún tipo de duda, al final el cliente tiene que estar seguro y con tranquilidad que la inversión que hace puede ir tranquilamente por la calle a cualquier hora del día para hacer la inversión. O sea, ese es el plus que tú das, ¿no? O sea, el reconocimiento de la zona porque el cliente desconoce el tema. Pero ¿cómo? O sea, y eso es en clientes que están en Madrid, ¿no? O sea, que puedes llevar, que te pueden acompañar. ¿Tú has trabajado con clientes extranjeros? Sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Pues hace un año, sí, estamos en julio, ¿no? Del 2023. Sí. Pues el año pasado, en agosto del 2022, nos contactó un cliente argentino y empezamos a trabajar con él en la distancia. Inicialmente vino en septiembre, nos dio los poderes para poder trabajar. Inicialmente detectamos que íbamos a arrancar con un proyecto, pero ya detectamos que si el proyecto salía bien, posiblemente iba a caer algún proyecto malo. En esta primera visita con el cliente argentino detectó, digamos, íbamos a un modelo, a un proyecto de alquiler residencial, pero detectó que podíamos ir a un modelo de alquiler por habitaciones donde podríamos sacar un mayor rendimiento de
su inversión. Y ahí hicimos un planteamiento de que él confiara en nosotros. Para nosotros era un reto, era un proyecto piloto, pero que yo creía desde el principio en ese proyecto y él confió en nosotros. Y finalmente compramos un inmueble para hacer habitaciones. Cuando nosotros en el contrato habíamos cerrado alrededor de un 6-6,5% de rentabilidad, finalmente ese proyecto nos está dando un 12%. O sea, el doble. Sí, él confió, evidentemente el ticket de inversión se elevó, pero bueno, al final, digamos, él creyó en este proyecto y posteriormente hemos hecho un nuevo proyecto, evidentemente por habitaciones. Y para mí la experiencia ha sido muy gratificante porque él también, digamos, se ha puesto a nuestra disposición y nosotros, digamos, también, para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante. Es muy importante que el cliente cree en el proyecto. Sí. Entonces es fundamental. El cliente tiene que creer en el proyecto. Sí, es fundamental. Y nosotros que tenemos que creer en el proyecto. O sea, yo no sé si lo hemos comentado, pero a nosotros nos llegan muchos proyectos que no lo creemos. Y eso quiere decir que el presupuesto que dispone el cliente no va adecuado con los requisitos que quiere, con lo cual o sea, el proyecto lo tenemos que creer firmemente desde el principio. Si no, al final el proyecto, porque esto yo siempre se lo digo a todos los clientes, esto es como una relación a largo plazo, como un matrimonio, con lo cual tenemos que ser conscientes de que esto puede durar 6 meses o puede durar 12 meses y hay que estar muy cómodo tanto con el cliente y el cliente con nosotros. Tiene que ser de mutuo acuerdo. Platícanos, háblanos el tiempo que le dedicas a cada proyecto. O sea, una vez que tú firmas un contrato de exclusiva para un proyecto, en cuántas fases lo divides y cuánto tiempo requiere cada una de las fases. A ver, yo cuando presento el servicio lo tengo muy bien tipificado. A ver, el contrato que firmamos normalmente son de 6 meses, aunque se puede prorrogar, digamos, tácitamente el tiempo que haga falta, ¿vale? Porque al final nosotros vamos por proyecto y no vamos por determinados meses, por así decirlo. El ratio de un proyecto es aproximadamente 5 meses. Eso quiere decir que en los proyectos que hemos participado hay proyectos que han durado 8 meses y proyectos que han durado 4. Pero el ratio aproximadamente son 5 meses desde que firmamos hasta que entregamos el piso ya en mano, por así decirlo, o que se queda alquilado. Hay una primera fase que es la búsqueda, que es prácticamente el 40 o 50% del servicio. Una fase fundamental es la búsqueda. Ahí, dependiendo también de la tipología de cliente, si va con financiación o sin financiación, si va con recursos propios sin financiación, pues posiblemente en 2 meses y medio podamos tener el activo, incluso mucho antes. Pero si vamos con financiación, dependemos un poco de todo el proceso de financiación, que últimamente se ha vuelto un poco más tedioso. Pero es fundamental que nosotros, antes de empezar a trabajar, el cliente ya está cualificado. Cuando quiero decir que está cualificado, ya sabemos más o menos hasta qué importe puede comprar y digamos que el cliente lo tenemos cualificado a nivel de solvencia, ¿vale? No trabajamos sin saber ni contrastar esa información, que los clientes con toda buena intención te dan esa información, pero nosotros tenemos que saber de primera mano hasta dónde puede llegar el cliente y qué oscilaciones de rango de ticket podemos irnos antes de empezar, ¿vale? Porque, como he dicho antes, el proyecto no lo tenemos que creer. Tenemos una primera fase, que es lo que dura 2 meses, 2 meses y medio, y luego una fase 2, que es el acondicionamiento y ayuda en la mejora del inmueble. Ahí, si hay que hacer una mejora integral, pues vamos a tener que estar acompañando en ese proceso pues, alrededor de 2 meses, 7-8 semanas en la ejecución de la obra. Y luego, bueno, pues una semana o 15 días después de la puesta en escena, pues lo toma el alquiler. Pues aproximadamente un ratio, como comentaba antes, de 5 meses. Okay.
Háblame de cómo está tu agenda, porque sé, y digo, como personal shopper nos enfocamos en cierto número de clientes en un periodo de tiempo. ¿Cuántos clientes tienes o cuántos proyectos tienes tú a la vez? Pues en principio, cuando nos comprometemos con un cliente, nos comprometemos 100%, con lo cual ahora mismo yo tengo 2 clientes en exclusiva, pero luego aparte tengo un contrato más, algún servicio más que lo tengo delegado al equipo, ¿vale? Tengo un equipo de 2 personas que me ayudan fundamentalmente en la compra, en la búsqueda. Pero no se puede llevar más clientes, con lo cual yo ahora mismo estoy en un momento de replantearme si quiero ser mayor, crecer en equipo y consolidar un poco todo el equipo que tengo por debajo o llevar un poco la agenda como hasta ahora, que lo normal es hacer pues, 6-7 proyectos al año, porque físicamente y mentalmente más no se puede llevar. ¿Vale? Sí, porque la búsqueda es fundamental en todo el proceso, ¿no? Porque hablamos de que no solamente son portales inmobiliarios, o sea, no es agarrar la computadora, en este caso en España abrir Idealista o Fotocasa o todas las plataformas que hay, sino es saber para qué es el producto, para quién es el producto y qué más ves tú cuando haces una búsqueda. Yo que siempre me pongo en el papel del cliente, ¿no? Entonces, como yo soy inversor y es como si el dinero lo tuviera que pagar yo, siempre me pongo con la figura, digamos, del cliente en otro lado, con lo cual, o sea, llevamos un tiempo que es un poco la tónica, porque yo hablo mucho con la competencia, o sea, recomiendo un poco hablar con la competencia porque es muy bueno, que falta producto, pero en general, y el producto que hay, pues no es del todo bueno, por así decirlo, con lo cual cuesta mucho encontrar buenos productos para este tipo de rentabilidades que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es, explorar otros centros neurálgicos, donde yo tengo alianzas con algún personal shopper en otras ubicaciones, fuera de Madrid, para poder conseguir estas rentabilidades o mayores rentabilidades y que el ticket de inversión sea menor. Pero lo más tedioso del servicio es la búsqueda. O sea, la búsqueda es lo más tedioso y lo que más lleva. Y eso, no más, eso es un poco lo que te puedo contar. Bueno, sí, es muy importante este tema de la búsqueda, es muy importante este tema de saber dónde y sobre todo que algunas inmobiliarias son un poco celosas del producto que tienen, ¿no? No siempre es te dan toda la información en una llamada, sino tenemos que encontrar la manera y la maña de obtener la información que necesitamos para cada uno de los proyectos. Sí. Háblame sobre, más bien, dinos un tip. ¿Qué tip o qué consejo le darías a esas personas que quieran empezar a invertir en este tipo de propiedades? El tip enfocado en qué te hubiera gustado a ti saber cuando empezaste a invertir en este tipo de inmuebles? Pues a mí me hubiese gustado conocer en profundidad el centro neurálgico o la ubicación donde quería invertir. Ese es el primer punto. Sobre todo porque el proyecto puede ser bueno en este momento, en la actualidad. Ahora los alquileres están por las nubes, con lo cual todo vale. Pero que fuera un proyecto sostenible en el tiempo. A mí me ha pasado que he invertido en ciertas ubicaciones sin haber hecho bien los deberes porque no iba acompañado. Y entonces, pasado un tiempo, el proyecto era interesante en su momento, pero pasado unos años ya no era tan interesante. Ese sería como el primer tip, conocer la ubicación centro neurálgico. Y si me permites, el segundo sería ir acompañado. Ir acompañado de un personal shopper, de un asesor, alguien, sobre todo, que lo haya hecho. Y que lo haya hecho y que detrás de esta persona haya hecho proyectos
personales o he ayudado a otros inversores, pero que sean proyectos reales. Al final yo siempre digo que el PowerPoint o los Excel lo aguanta todo, Claro. pero detrás de eso tiene que haber experiencias reales y casos de éxitos reales, que yo siempre los doy y muchas veces, como he dicho anteriormente en la entrevista, me acerco con los nuevos clientes para que vean esos proyectos. Y es importante porque hoy día vemos mucho gurú, ¿no? O sea, mucha gente que dice que vas a obtener los mejores rendimientos y vas a tener y que puedes invertir desde cierta cantidad, pero son personas que realmente lo hacen replicando el modelo de alguien más y es lo que yo he visto, ¿no? Probablemente no esté 100% no es cierto, pero es lo que he visto que replican y replican y replican y no tienen ese soporte, esa experiencia y ese background de haber invertido, de haberse jugado su dinero, su patrimonio, sus ahorros, y lo ven tan fácil, porque en esta era digital, en esta era que todo lo podemos ver por internet, en un YouTube, en cualquier red social, pero creo que es un tip súper importante con toda esa información que hay además en redes sociales, con todas estas personas que creen que es fácil encontrar propiedades para invertir y bueno, pues están jugando también el sueño de muchas personas, ¿no? Que yo creo que tenemos que tener cuidado en este tipo de información que hay. Y último, y que me gustaría saber, ¿cuál ha sido la decisión que consideras que fue la peor decisión que hayas tomado en este tiempo que has hecho inversiones inmobiliarias? Es algo que tú dijeras, porque no hay malas o buenas decisiones desde mi punto de vista, lo que sí veo es que, bueno, pues son decisiones que no te trajeron el resultado que hubieras querido, pero ¿cuál ha sido la peor? Bueno, no te diría que peor ni mejor, quiero decir, al final, digamos, el haber hecho ciertas operaciones sin tener el conocimiento o ir de las personas no apropiadas, por así decirlo. Pero eso al final lo que te hace es que durante el periodo de ese proyecto te llevas muchos aprendizajes. Entonces, no me arrepiento de nada. A mí me ha pasado una crisis 2008. Afortunadamente, me afectó en alguna operación que dejé de ganar dinero o perdí, llámalo como quieras, pero otras más me han servido para compensar esas pérdidas. Pero yo siempre digo que al final es un tema de conocimiento. En el sector inmobiliario hay un montón de operaciones que se salen un poco y ahora que lo comentas, tengo una experiencia que yo compré un activo que estaba ocupado. ¿Ocupado ocupas con K. ocupado con K? Con K. Que no hablaremos de ese tema. Y lo compré bien, yo recuerdo que lo compré bien, fue a través de con un socio, y ya estaba en proceso prácticamente de fecha de desahucio. Pero 2020, yo recuerdo que firmamos el 12 o el 13 de marzo del 2020, y en el 2015, el 15 de marzo fue el estado de alarma, y con lo cual la experiencia a bote, o sea, a toro pasado es buena, pero nos hemos tirado 2 años sin poder coger la posesión. Al final el ocupa ha salido, y una cosa que me hicimos bien es un poco pues hacer los deberes, testar ese producto antes de comprarlo. Entonces, bueno, pues ¿volverás a comprar ocupados? Sí. ¿He hecho compras con ocupados? Sí, pero ya las hemos hecho de otra manera. O sea, ya conoces los pasos que hay que seguir y que hay que saber antes de firmar las escrituras. Creo que te tienes que equivocar, ¿eh? O sea, al final, digamos, a veces por ir solo y tienes que tomar decisiones que te hacen un poco madurar. Y al final, lo que está claro que tienes que... es un proceso, ¿vale?, que tienes que hacer, y en ese proceso a veces se gana y a veces se aprende.
y en este caso del primer piso ocupado para nosotros fue un aprendizaje. Y he vuelto a hacer operaciones así y bueno, ha sido totalmente satisfactoria y no tiene nada que ver con la primera, pero la primera la hicimos mal. Fuimos mal aconsejados, no hicimos nuestros deberes. Yo no digo que la responsabilidad fuera de quien nos vendió el inmueble, sino fue nuestra responsabilidad, porque yo creo que al final cada uno se tiene que responsabilizar de lo que hace. Y bueno, pues para mí fue una gran... Ya estoy en otra operación de compra de deuda, que también, bueno, pues estamos aprendiendo mucho. Con lo cual digamos... Que al final es aprender, ¿no? O sea, y el estar en un equipo, lo voy a sumar un poco, el estar en un equipo como Property y el trabajar con personas que tienen este recorrido, es que no es que no vayamos a volver a toparnos con malas experiencias, pero ya son menores las malas experiencias, ¿no? Por lo menos es eso, saber responsabilizarte de las decisiones que vas tomando. Así es. Pues, Pascual, muchísimas gracias nuevamente. Si quieren ver casos de éxito y cómo, paso a paso, cómo lleva Pascual su proceso en búsqueda de inmuebles, pueden revisar su LinkedIn, que es Pascual Rubio. Ahí están todos los casos de éxito. Si quieren invertir en este tipo de inmuebles aquí en España, también les ayudamos en todo el proceso. Pascual tiene experiencia con clientes extranjeros, sabe toda la documentación que se requiere para que sea posible la inversión, y sobre todo que pues, nos respaldamos de una marca que está a nivel internacional, que trabaja también con nosotros, ¿no? Y confía también en que nosotros promocionemos y trabajemos con la marca, con el nombre de la marca. Y bueno, pues estaremos haciendo más videos con más personal shopper inmobiliario para que conozcan y sepan el trabajo que hacemos detrás de una búsqueda de un inmueble. Nada, muchas gracias. Cuídate.